Bien, pues cuando comenzamos a manifestar ciertos síntomas, esos pueden ser básicamente síntomas que atribuyamos a algo leve, por ejemplo, un resfriado o un accidente como estar cortando verdura y que nos cortemos en un dedo. Y son síntomas que podemos curar en unos días. Hay otros que se van acumulando con el tiempo. Por ejemplo, la sensación de que nuestros padres no nos quieren, no nos aprecian, o en el trabajo o con nuestra pareja, cuando sentimos frustración, sobre todo en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Son siempre síntomas que se van acumulando como un goteo. A veces son más intensos, otras veces menos, pero normalmente los podemos eh, gestionar, pero se van acumulando si no conseguimos hablar de ellos y solucionarlos internamente. Entonces, esta acumulación de tensión, una tensión interna de ciertas emociones que van acompañadas con ciertas creencias y que están vinculadas a unas necesidades que no se están cubriendo. Okay, esos son los tres pilares. Por ejemplo, yo me corto el dedo pulgar justo cuando estoy eh, pelando y partiendo unas verduras, y el dedo pulgar simboliza la, la nutrición emocional, sobre todo vinculada a la madre, ¿no? A quien nos cuida. Entonces, si estoy teniendo en esos momentos una discusión con mi pareja y no me siento cuidada, no me siento querida, no me siento aceptada, ese corte será en el dedo pulgar y, por ejemplo, no en otro, ¿no? Que tiene cada uno un significado. Eso sería algo temporal. Detrás de esa emoción, por ejemplo, de frustración, de tristeza, de enfado, está la creencia, pues, de no merezco ser amada, eh, siempre me está criticando, y es una sensación que inconscientemente me recuerda a la relación con mis padres, y viene de la necesidad, en ambos casos, ya sea con mi pareja o con mis padres, de sentirme querida, de sentirme aceptada y de estar en una buena relación, en calma, ¿no? En armonía. Entonces, cuando hacemos esa parada, ese proceso de, oh, me ha pasado esto tiene un significado, entonces somos capaces de procesarlo con mayor facilidad y la sanación sucede mucho más deprisa. ¿Qué sucede si en vez de un corte accidental es, por ejemplo, un resfriado? No depende de los síntomas, nos está diciendo una cosa u otra. Todo eso son en caso de ser emociones relativamente de poca intensidad o acumulativas en el tiempo, porque hoy puedo tener una discusión con mi marido, pero en general nos llevamos bien, entonces no se va a acumular una emoción. Pero si es una constante discusión en la que yo no me siento querida, que me siento separada, me siento atacada, pues a lo mejor manifiesto una psoriasis, a lo mejor manifiesto eh, síntomas en el estómago. Por ejemplo, empiezo a tener una hernia de hiato, ¿no? Porque tengo un reflujo que no puedo digerir lo que está sucediendo y lo tengo que volver a procesar porque no dejo de pensar en eso que me ha dicho, ¿no? Entonces lo vuelvo a digerir una y otra vez y me hago daño yo misma. O a la larga desarrollo una diabetes porque lo que necesito es dulzura en mi vida y no se está gestionando bien la dulzura. ¿Ok? Entonces, eso sería
en el nivel más acumulativo, que son relativamente leves, pero se acumulan con el tiempo, entonces causan enfermedades crónicas. Y en tercer lugar serían las que causan un shock. Por ejemplo, en el caso del doctor Hammer es un ejemplo típico porque él precisamente fue el creador de la medicina, la nueva medicina germánica, que después dio paso a la biodescodificación, bioneuromoción, etc. Y él descubrió estos 5 principios, ¿no?, en los que se basa la medicina, que ahora ya no se tienen tan en cuenta porque ya se han como integrado, pero entre ellos es que cuando sucede algo grave como un cáncer, es porque ha habido un shock emocional que te ha pillado desprevenido, que no te lo esperabas venir de ningún modo, ¿no? Entonces, en su caso fue que su hijo estaba en la calle y hubo un tiroteo y una bala eh, llegó a su hijo y falleció. Entonces, él y su mujer desarrollaron un cáncer en su sistema reproductor, él en los testículos y ella en la mama. Entonces eso a él le hizo pensar y él trabajaba escaneando pues cerebros, ¿no? Se encargaba de los CTR, de los escaneos. em, bueno, ahora no me sale. Pero sí, entonces al escanearlo se daba cuenta de que sus pacientes o consultantes tenían, si tenían un cáncer, tenían ciertas manchas en ciertos lugares, es decir, aparecían lo que él llamaba puntos Diana, Diana porque eran círculos concéntricos en ciertos lugares del cerebro que siempre aparecían en la misma zona cuando tenían el mismo tipo de cáncer. Entonces él relacionó la zona del cerebro con el tipo de cáncer y el tipo de emoción o necesidad que hay detrás de esa emoción. Y te doy cuenta de que no siempre eran círculos concéntricos, sino que a veces estaba como emborronado. Y eso eran 2 estados de la enfermedad. Una en la que ya se estaban sanando y otra en la que todavía el conflicto estaba activo. En el caso de que fueran círculos concéntricos más claros, todavía estaba activo y se estaba emborronando, es que ya se estaba sanando, que la tensión ya no estaba activa. Entonces, de ahí surgió la importancia de comprender cuándo se inicia el shock. En su caso fue el asesinato de su hijo o accidente, y eso causa de inmediato este punto diana en sus cerebros que refleja esa necesidad de volver devolver a su hijo a la vida, ¿no? Volverlo a traer. Gracias a lo que sucedió, él pudo desarrollar toda esta teoría y ayudar a un montón de gente, aunque después se quedó sin la licencia como médico, porque como no, la institución médica lo baneó, lo expulsó, diciendo que no se basaba en pruebas científicas, con lo cual no era cierto. Pero enfocándonos en el tema que quiero explicaros, básicamente lo que nos está diciendo es que hay un momento de shock en el que nos enteramos de que algo ha sucedido o que nos sucede a nosotros y que nos coge de imprevisto y nos causa una emoción muy intensa. Entonces, ese tipo de procesos muchas veces causan cáncer u otras enfermedades agudas. Entonces, cuando, por ejemplo, son cánceres devastadores, ¿no?, que son fulminantes, es porque algo ha sucedido que ha sido muy grave, ¿no?, para la persona. Y cuando empiezan a haber metástasis, es porque cada uno de estos órganos que está siendo atacado es en realidad un nuevo estrés que está añadiendo. Porque, por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, pero que viaja mágicamente al hígado, es porque ya esa mujer, esa persona, tiene además mucha rabia acumulada por algo que sucedió. Y a lo mejor es la mujer del doctor Hammer, que tiene rabia porque no solo se ha enterado, no solo está en el duelo de que ha perdido a su hijo,
sino que tiene rabia de los padres de aquel chico porque hubo una negligencia y si no hubiera sido así, su hijo estaría todavía con vida. Entonces, eso es esa rabia que desarrolla después cuando se va enterando de las implicaciones de lo que sucedió, entonces desarrolla más emociones que son también muy intensas. Si después, por ejemplo, van los pulmones son la tristeza y el miedo a morir, que es cuando viene el médico y te dice, tal y como sigue, solo le quedan 6 meses de vida. ¿Ok? Entonces, casi de automático se desarrolla un cáncer de pulmón. Si hay distintas manchitas, significa que tengo miedo a morir yo. Si hay solo una, es que tengo miedo a que otro muera. Es decir, hay alguien que está a mi cargo y está enfermo, o si yo me voy, entonces ¿qué va a ser de esa persona? ¿Quién lo va a cuidar? Todo esto sería una metástasis también en el pulmón. Entonces es importante que siempre estemos viendo las implicaciones emocionales, por eso el diccionario es tan importante. Entonces, en la práctica de la lección anterior, os pedí que listarais todas estas enfermedades, síntomas que se han ido sintomatizando a lo largo de vuestra vida. Entonces, aquí está la nueva práctica. Coge cada una de ellas, ¿ok? Y escribe al lado, si no lo has hecho ya, cuando recuerdas tú que comenzó. Si no lo recuerdas, por ejemplo, en mi caso, yo tenía durante muchísimos años, para mí que era de toda la vida, alergia a los gatos, al pelo de gato, que además se manifestaba con estornudos, me picaba toda la cara, no podía parar de estornudar como 60 veces al minuto, los ojos se me enrojecían muchísimo, me picaban, no dejaban de llorar y tenía mucho picor en la garganta, como si, bueno, es un alérgeno muy, muy poderoso, me hubiera atacado todo el sistema respiratorio, que luego lo fui trascendiendo a base de vivir con gatos. Pero uno que sí sané a través de la biodescodificación fue mi alergia al polvo, a los ácaros del polvo, que están vinculados a la suciedad, a sentirme sucia con un shock emocional. Las alergias siempre son shocks emocionales, no tan graves como un cáncer, pero sí es algo que me impacta, en el que este alérgeno está en el ambiente. ¿Ok? Entonces es un shock emocional donde hay polvo y yo me siento, hay una sensación de suciedad. Entonces esa suciedad puede ser del ambiente, puede ser que yo me sienta sucia. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo leí la descripción en el diccionario de la biodescodificación, que eran estos factores, dije, ok, cerré mis ojos y fui hacia atrás, hacia un momento en el que hubiera polvo, yo me sintiera sucio, me hubieran sentido un shock emocional. El inconsciente tan mágico y preciso me trajo al recuerdo un momento en el que yo tenía 13 años. eh, Estábamos veraneando en un camping donde siempre íbamos y en mi misma calle donde tenemos nuestra caravana, al final de la calle vivía una familia y a mí me gustaba el hijo mediano. Y en aquel preciso momento, en aquella noche, creo que era un viernes, era la primera vez que este chico y yo nos dábamos un beso y justo en el momento en que eso sucedió, apareció mi madre con mi abuela y empezó a gritarme de todo menos bonita y me castigó durante un mes en salir de la caravana, algo terrible. Y la sensación fue de suciedad y desde luego había polvo porque estábamos en un campo de fútbol. Entonces, cuando me di cuenta de esto, lo que, lo que hice fue un proceso interno de conectar, ¿no? De conectar con ese momento, meterme en la piel de todos los integrantes y hacer un proceso de perdón. ¿Ok? Entonces,
Si, por ejemplo, tienes una alergia, una sensibilidad, cualquier tipo de síntoma, vete al momento en que tú recuerdas que esto empezó. Te lo apuntas y escribes también en qué circunstancias habían sucedido, qué circunstancias habían, cómo te sentías tú en aquel momento de tu vida. Puede ser que recuerdes más o menos la época, pero no recuerdas algo exactamente. Yo, por ejemplo, no recordaba cuando había empezado mi alergia, pero cuando combiné estos factores me di cuenta de que sí que había algo en el pasado en el que yo me sentí sucia y, y había polvo, y cuando lo procesé internamente la alergia al polvo dejó de afectarme, y me afectaba cada vez que hacía limpieza en casa o cambiábamos la ropa de invierno a verano. Me pasaba un par de días sin dejar de estornudar todo el tiempo, llorando, y me picaba todo, me picaba también el cuerpo. Entonces, eso lo pude soltar gracias a esa toma de conciencia. ¿Ok? Así que esa es la primera parte de esta práctica. Ya te voy a dejar otro vídeo para que no se haga muy largo para la siguiente parte.